hermano y hermana, al programa de hoy, tema bíblico. Y en el tema bíblico de hoy vamos a hablar de las escrituras bibliológicas. Aleluya. Y hoy vamos a hablar de cosas que tenemos que entender sobre la doctrina, teología bíblica, teología gramática, perdón. Y esto vamos a verlo juntos hoy en el tema bíblico de hoy. Y vamos a hablar de las escrituras, como he dicho, bibliología. Vamos a hablar de la palabra doctrina. La palabra doctrina significa, hermanos míos, instrucciones u enseñanza en el nombre de Jesús. La palabra teología es la esencia que se trata de nuestro conocimiento de Dios y de la relación del Creador con el hombre. Teología sistemática, el estudio organizado por tema con un orden definido. Teológica bíblica, porque que las verdades que se extraen salen de la misma Biblia. Hay dos vertientes para aclarar una verdad bíblica. Primera, la exposición es que dice la Sagrada Escritura, y la segunda, la interpretación que significa las Escrituras. Son dos virtudes y son dos vertientes para aclarar una verdad bíblica. Primeramente la exposición, segundamente la interpretación, que lo que significa la Escritura que leemos. Luego está la teología dogmática, que constituye el estudio de los fundamentos de la fe, según, hermanos míos, la enuncia los credos de la Iglesia. ¿Qué diferencia existe entre doctrina y dogma? La doctrina, como ya hemos dicho anteriormente, es una verdad tal y como se entra en la Biblia, y el dogma es la declaración que el hombre hace de esa verdad, expresar un credo. Por lo tanto, con este estudio, sintetizando, extrayendo de la Biblia y estudiando el punto de vista diferente a autores tal como Schaeffer, Ricky, William Ebert, Francisco de la Cueva, Miller, Pentecostés y entre otros más, teólogos y prestigio mundial, tanto alivinista, preliminare y permanista, y gente de gran categoría. Y pretendo seguir la línea del estudio premilenarista y distinciones en la que más fundamento bíblico tiene, el cual es aceptado como dogma de la fe y por mayoría del pensamiento de las iglesias evangélicas. Premilenarista, porque creo que la iglesia será levantada antes de la grande tribulación, estableciendo Cristo un reino literal de 1000 años en el cual reinará Jesucristo. Aleluya. Ahora está la dispensacional, porque creo en las 7 etapas de la salvación que Dios ha provisto para ofrecer la salvación a todos los hombres. Por lo cual, de lo que trato de presentar no es un estudio teológica, pero sino de fundamento de fe. Como podemos ver, un hombre dijo: ningún camino a la perdición ha sido más transatado que el de una doctrina falsa. Y cuando vemos el libro de Mateo 24:35, dice: el cielo y la tierra pasaron, mas mi palabra no pasará. Ahí podemos ver, hermanos míos, que la creación muestra un notable coherencia según las leyes de Dios
a que ha ordenado para gobernar, como que el sol salga por el este y se ponga por el oeste. Sin embargo, según la verdad de su enseñanza, es más cierta que el día después de la noche el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Aleluya. El contraste que hace Jesús entre la destrucción final de la tierra y la naturaleza permanece en su palabra, porque pone de relieve naturaleza inmutable de la verdad que Él dice. Porque Jesús hace esta poderosa afirmación en el discurso de los olivos, llamado así porque estaba sentado en el monte de los olivos de Jerusalén, cuando le dijo en Mateo 24:3, en el segmento del discurso en que enseñaba sobre la señal del fin de los tiempos. Y Mateo 24, del 3 a 35, sigue que Jesús explicando que cuando a una higuera le empezará a salir hoja, es señal de que el verano está cerca. Y del mismo modo, cuando el cielo y la tierra va a desaparecer, indicando que el juicio está cerca, los seguidores de Jesús pueden consolarse con el hecho de que la palabra de Jesús nunca perecerá. Por eso que Mateo 24, 32 a 35 habla de la afirmación de Jesús sobre la inevitable destrucción de los cielos y de la tierra, y eso refleja la enseñanza bíblica sobre este tema. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podemos entender el estilo de la creación y aclarar el constante de que hace Jesús en Mateo 24, 35. Por ejemplo, Isaías informa de que en los últimos tiempos de la tierra será destruida y será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzable sobre la tierra. En gran manera será la tierra conmovida, temblada la tierra como un ebrio, y será renovada como una choza, y se agravará sobre ella sus pecados, y caerá y nunca más se levantará. Eso dice el libro de Isaías 24, 19 a 20. Y aquel que el mundo actual que Dios maldijo por causa del pecado, que está escrito en Génesis 3, 17, llegará a su fin. Isaías siempre releva y sugería un mundo nuevo y no maldito, porque he aquí que yo creé este nuevo cielo y nueva tierra, y lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Por eso en el Nuevo Testamento la descripción de Pedro es aún más detallada que la de Isaías. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y la sobra que hay en ella será quemada. Añade más que la creación experimentada una renovación, pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos, nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por eso que Pedro va diciendo además en el libro de Apocalipsis, repitiendo a Isaías y a Pedro y Juan, escriban todos en mí un nuevo cielo, una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra ha pasado, el mar ya no existe. Aleluya. Porque los cielos y la tierra no son eternos, pero la palabra de Jesús sí que lo son. Cuando dice que su palabra nunca pasará, Jesús está basando en su enseñanza sobre la palabra de Dios en el sermón del monte, porque de cierto os digo que hasta que pase del cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta de todo y se haya cumplido. Porque la afirmación que Jesús en Mateo 24, 35 sobre la naturaleza eterna de su palabra revelada, que son de la misma naturaleza que la palabra del Padre inscrita en las Escrituras, permanece para siempre, como dice el ejemplo de los Salmos 119, 160. Isaías también lo dice, Isaías 48, prefigura del constante que hace de Jesús en Mateo 24, 35. Por eso, hermanos míos, por eso digo yo en esta tarde que el libro de Isaías 40, versículo 40, versículo 8 dice: sacase la tierra,
Está hablando de esto, que sacase la tierra, hermano mío. Habla de eso Isaías. Por eso, hermano mío, tenemos que hacer cuidado a lo que Dios nos avisa, porque dice la palabra, sacase de la hierba marchita, la flor, más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. A eso está refiriendo en Isaías 48. Por eso prefigura de contraste que hace de Jesús en Mateo 24, 35. Sacase la hierba marchita, la flor, más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Un día dejará de existir el sol, la luna, las estrellas, y perecerá la tierra, y va a perecer la tierra, el mar y los cielos. Sin embargo, la palabra de Jesús no pasará, está eternamente fijada, reflejado el carácter inmutable de Dios. Por eso que el libro de Malaquías, el libro de los Hebreos, como dice el salmista, del principio tú fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás. En todo ello como una vestidura se envejecerá, como un vestido lo mudará y será mudado, pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Ahí vemos que la Biblia nos está avisando constantemente de que este mundo no durará para siempre, porque el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús. Y su declaración fue en el contexto de las profecías del último tiempo y naturalezas eternas de la palabra de Jesús. Mi palabra nunca pasará. Esto significa que confiar en Jesús es más sabio que confiar cualquier cosa de este mundo. Jesús también hace referencia a la separación del cielo y la tierra. Por eso en el libro de Apocalipsis 21:1, Juan escribe sobre el nuevo cielo y nueva tierra, en el estado eterno, habiendo visto que el primer cielo y la primera tierra pasaron. Por eso en el libro de Isaías 75:17 y 2 de Pedro 3:13 dice igual, pasa, es desaparecer, no sé más. Esto se refiere al cielo y a la tierra físicamente. El mundo material y todo lo que hay en él va a desaparecer, pero no lo espiritual ni el alma de los que habitan en esos lugares. Porque las escrituras son claras en cuanto a que la persona perpetúa más tiempo que él actúa. Universo material, alguna en un estado eterna felicidad y otra en un estado eterna de miseria, y que el actual universo será reemplazado por otro que nunca conocerá la contaminación del pecado. Aleluya. La forma que este mundo será destruido se revela en 2 de Pedro 3, capítulo 3, a partir de versículos 10 a 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se infundirán. En los días de Noé el mundo fue destruido con agua, pero Dios prometió de no enviar más para inundar la tierra, inundación global. Porque el día del Señor el universo será destruido por el fuego. Porque el profeta Isaías también predijo la separación del cielo y la tierra, y todo el ejército de los cielos se disolverá, se va a desaparecer y se va a enrollar los cielos como un libro, y caerán todos sus ejércitos como se caen las hojas de las pasas y como se cae de la higuera. Por eso que Isaías 34:4 habla de esto, que el Señor asegura a su pueblo de que el cielo y la tierra pase, su salvación
está asegurada, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerá su morador, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Aleluya. Sabe, hermano, que el cielo y la tierra pasarán y nos da una perspectiva de la vida, porque este mundo no es nuestro hogar, pero nosotros estamos según su promesa, cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Pero Jesús nos dice que tengamos las prioridades adecuadas. No es, no te hagas tesoro en la tierra, sino hácete tesoro en los cielos. Y Pedro, después de recordarnos la naturaleza temporal de este mundo, nos dice: por lo cual, oh amado, he estado en espera de esta cosa, procura con diligencia ser hallado por el sin mancha, irresistible, en paz. Aleluya. Por eso, la eterna de la palabra de Jesús, porque ese versículo 24-35 Jesús habla de la finitud del mundo físico y material en el que vivimos. Los elementos que vemos y los lugares que conocemos no durarán para siempre, ya que la tierra y los cielos eventualmente pasarán. Todo en esta vida está destinado a desaparecer tarde o temprano. Pero, ¿qué pasa con la palabra de Dios? Jesús afirma que aunque todos los conocemos y todo lo conocido va a desaparecer, su palabra permanece para siempre, y el mismo que es la palabra de Dios. Porque su enseñanza y su promesa nos asegura la salvación eterna, porque la palabra de Jesús son constantes y conscientes de su interpretación, lo que significa que si no aferramos en ella, podemos estar seguros de su verdad y de su poder. Por eso que ese versículo de Mateo 24-35 puede brindar consuelo y esperanza a aquellos que se enfrentan a dificultades o a incertidumbre en la vida. Sabe que las palabras de Jesús son eternas y no pasará, no da una certeza concreta, nos brinda de la tranquilidad de saber que podemos confiar en su palabra. Además, este versículo nos recuerda que lo importante en la vida es buscarse a Dios. Lo más importante en la vida es de buscarse a Dios, hermanico mío. ¿En qué cosa? Y de que las cosas materiales no tienen valor duradero. El material no tiene valor duradero, pero tenemos que recordar lo más importante, es buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y eso nos hace reflexionar sobre lo que es verdaderamente lo más importante. A menudo nos preocupamos por las cosas materiales y nos aferramos en ellas como si fueran lo más valioso. Pero Jesús nos recuerda que estas cosas no durarán para siempre, porque el valor eterno está en la palabra de Dios, está en su amor y en su verdad que sale de su boca. Y debemos, hermanos míos, enfocarnos por seguir su enseñanza y hacer de su palabra informe de nuestra acción. Porque la frase, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, es una afirmación poderosa de la eternidad y de la palabra de Dios. Si nos apegamos a la enseñanza de Jesús, podemos confiar en que estamos construyendo una vida fundamental en lo que es verdaderamente importante y duradero. Porque en medio de la marea cambiante de la vida, encuentra descanso en las palabras de Jesús, que es un refugio seguro, hermano. Y tenemos que recordar que lo material es efímero, de su verdad perdura. Nuestra preocupación se disipa y muestra el alma que se alinea con los eternos, y cada día nos acercamos más a esa palabra, abrazándola y abrazando el amor y la sabiduría que nos ofrece, sabiendo en su promesa hallamos hogar inquebrantable. Aleluya. Por eso que Isaías, como he dicho antes, Isaías 40, versículo 8, nos dice de esta forma que la hierba seca se marchita, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Este versículo es una poderosa declaración sobre la naturaleza duradera, eterna de la palabra de Dios.
porque en este mundo donde todo es temporal, la palabra de Dios es una roca sólida que ofrece consuelo y seguridad a los creyentes. Porque el primer punto que podemos traer de este versículo de Isaías es la fugacidad de la vida. Aquí la hierba y la flor simbolizan la belleza efímera y transcurso de la vida. Aunque la naturaleza abriera una gran belleza en su flor y planta, esta rápidamente se marchita y se marcha. Así es nuestra vida, efímera y con un final inevitable. Todo lo que apreciamos y valoramos en este mundo no durará para siempre. Pero sin embargo, este versículo de Isaías 40 nos da una gran esperanza, porque la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Y este versículo es una promesa de que la palabra de Dios perpetúa y nunca perderá su poder y reverencia, porque la palabra de Dios es duradera y ofrece un guía sólida y constante para todo aquello que pone su confianza y fe en Jesucristo. Aleluya. Pero recuerda la importancia de confiar en la palabra de Dios. En momentos de incertidumbre y de sufrimiento podemos encontrar consuelo y esperanza en medio de la palabra de Dios. Y a través de la lectura de cada día que hacemos en nuestra Biblia, la meditación y la oración, podemos cultivar una relación íntima y personal con Dios, que Él nos ayudará a encontrar la paz en los momentos difíciles. Amén. Porque la palabra de Dios es sin duda las estrellas que guían nuestra vida, y debemos armar una revelación íntima con nuestra fe y reflejar esta fe en el tiempo por delante, porque debemos de reflexionar sobre las impermanencias de la vida y encontrar consuelo en la eternidad de la palabra de Dios. Con la fe firme y el guía de la palabra de Dios podemos enfrentar el mundo con confianza y con esperanza. Por eso que el resumen de Isaías 48 nos hace recordar la importancia de mirar más allá de este mundo temporal y poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Y a través de las pruebas, tribulación de la vida, la palabra de Dios nos ofrece esperanza y consuelo. Y cuando leemos la Biblia y buscamos la presencia de Dios, Él nos va a guiar. Dios nos va a guiar y podemos encontrar la verdad y la sabiduría que necesitamos para vivir significativamente un propósito en este mundo efímero. Porque la belleza es eterna. La belleza de los eternos. Vamos a ver la belleza de los eternos en medio de la tempestad de la vida. Cuando las flores se marchiten y la hierba se seque, encontramos en la eternidad de la palabra de Dios un refugio cálido y reconfortante, porque su promesa trasciende el tiempo y nos recuerda que aunque todo nuestro alrededor pueda cambiar, su amor, su verdad, su inquebrantable, con cariño y fe, abrazamos esta constancia divina, dejando que ilumine nuestra alma y dirige nuestro paso incluso en los días más oscuros de nuestra vida. Aleluya. Por eso, en ese texto que vamos a acabar de leer, hermano mío, la Biblia nos enseña la eterna vigilancia de la palabra de Dios, porque este estudio lo vamos a dividir en 5 puntos diferentes: la revelación de la Biblia, iluminación de la Biblia, inspiración de la Biblia, interpretación de la Biblia y canonicidad de la Biblia. Porque la revelación de la Biblia nos revela el acto inmediato en lo cual Dios comunica a los hombres su mensaje de Dios. Dios usó mucho por medio de revelación, porque el libro de los Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo
hablado muchas veces, en mucha manera, en nuestros tiempos a los padres por medio de los profetas. Por eso, la relación entre Dios y los profetas es una de las más importantes de la Biblia, que es también una de las más complejas, porque el versículo de Hebreos 1:1 es una clara referencia a esta relación. En este versículo Dios habla de haber hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, porque los profetas son los intermediarios que hablan en el nombre de Dios y lleva su mensaje al pueblo, porque Dios lo escoge para que cumpla esta función y lo inspira para que transmita su mensaje tal como Él lo quiere. La forma en que los profetas transmiten el mensaje es variada, a través de visiones, sueños, palabras habladas y escritas. Se refiere a la forma de que Dios se comunicó con el pueblo a través de los profetas. Y a lo largo de las historias de la Biblia encontramos diferentes profetas que recibieron diferentes mensajes de Dios. Y cada profeta tuvo una forma única de comunicar estos mensajes al pueblo. Además, Dios habla muchas veces a través de los profetas para recordar que el pueblo, su compromiso, para animarle, para mantener su fe en momentos de dificultad, porque los profetas también predicaron sobre la justicia y la verdad y anunciaron la venida del Mesías. Vemos aquí la importancia de la revelación entre Dios y los profetas. Nos enseña cómo Dios se comunica con el pueblo a través de sus profetas y cómo estos mensajeros son importantes en la transmisión de sus mensajes divinos. Y esto nos enseña, nos muestra la constante comunión de Dios con el pueblo. Dios no se cansa de hablar con su pueblo a través de su profeta. Esto nos muestra la importancia de escuchar lo que Dios quiere decirnos. La comunión con Dios es fundamental en nuestra fe. Y este versículo nos da un ejemplo de cómo Dios se comunica con nosotros. Podemos aplicar este versículo en nuestra vida a estar siempre atentos a la voz de Dios. Y debemos de estar conscientes que Dios nos habla constantemente. A veces lo hace a través de otra persona, a veces a través de su palabra, a través de la oración. Debemos estar abiertos y escuchando y estar atentos y dispuestos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Pero también podemos aplicar este versículo en nuestra vida de ser mensajero de Dios a los demás. Dios nos ha dado la responsabilidad de llevar su mensaje de amor, de esperanza a otros, pero también debemos ser tentados a ser canal de la palabra de Dios y llevar su mensaje a aquello lo que necesitan. En conclusión, el versículo del libro de los Hebreos 1:1 es un recordatorio de la relación entre Dios y los profetas, su comunicación constante y la importancia de escuchar su mensaje. Eso nos enseña a ser abierto a la voz de Dios y llevar su mensaje hacia los demás. Porque la belleza es escuchar el mensaje de Dios en cada susurro de nuestro corazón, en cada palabra que recibimos de Dios. Dios nos recuerda su amor constante y su deseo de guiarnos. Porque el libro de los Hebreos 1:1 nos invita a abrir nuestro oído espiritual y nuestro corazón para escuchar su voz. Recordamos que como los profetas estamos llamados a ser carnales en su mensaje. Que cada vez que sintamos ese anhelo de conexión divina, sepamos que es una oportunidad preciosa para crecer en fe y compartir su amor con quien nos rodea. Como los profetas, también estamos llamados a ser canales, no carnales, perdonadme. Tenemos que ser canales de bendición para los demás. Y somos llamados a ser canales de su mensaje, para que cada vez que nos sintonamos en ese anhelo de conexión divina, sepamos que es una oportunidad preciosa para crecer en fe y compartir su amor con las personas que nos rodean, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es importante, hermano, Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, a pesar de las muchas maneras, creó
que con los medios más importantes de revelación fue el tren. Medio de revelación, por medio de la creación, Dios habla. Dios se revela a través de las cosas creadas, libro de los Salmos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, hermanos míos, cuenta el firmamento la obra de tus manos. Por eso que el libro de Romanos dice, libro de Romanos capítulo 1, versículo 19 a 33, dice, porque lo que Dios se conoce, que la manifestó, Dios se manifestó porque las cosas invisibles que Él, su eterno poder de ella, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto. Dios se ha manifestado. Aleluya. En este versículo del Romano se muestra la capacidad humana de reconocer la existencia de Dios a través del mundo que nos rodea. El apóstol Pablo hace una reflexión sobre el conocimiento, hermano mío, de las personas que tienen sobre Dios, el cual ha sido revelado a través de su creación y la que era actual. El avance de la tecnología y de la ciencia podría llevarnos a creer que la creación es el resultado de alzar la casualidad, pero la verdad es que la perfección y la complejidad de todo lo que nos rodea señala a un creador divino. Este conocimiento no es exclusivo a los creyentes, sino que ha sido revelado en todas las personas, incluidos a los que incrédulos a través de la creación. Porque muchas veces las personas dan por sentado el conocimiento que tiene sobre Dios a través de su creación. Y este versículo nos recuerda que el conocimiento que tenemos de Él no es casualidad, sino que ha sido manifestado por el mismo Dios. Porque la creación es un testimonio de la existencia de un ser superior a que ha creado todo lo que vemos. En tanto y en cuanto el significado de Dios se lo manifestó, podríamos entender que Dios ha revelado su gloria y grandeza a través de la creación, algo que podemos percibir con nuestro sentido y nos permite de contemplar su poder y sabiduría. En la actualidad, muchos argumentos que la licencia es suficiente para explicar el mundo que nos rodea. Sin embargo, la ciencia no solo tiene la capacidad de explicar la forma en que funciona la creación, pero no puede explicar el porqué de su existencia. Esa es una pregunta que solo puede responder a través de la fe en el Creador. Porque este versículo de Romanos 1, 19 nos invita a reflexionar y valorar el conocimiento que tenemos sobre Dios a través de su creación. Nos recuerda que el conocimiento de Dios es una revelación que ha llegado en todas las personas y que no se debe dar por sentado. Debemos reflexionar la grandeza que Dios y cómo Él ha dotado de propósito y significado y todo lo que se nos rodea. En cuanto a cómo puede ayudar, este versículo nos puede ayudar a servir como una invitación a reflexionar en la creación y a la existencia de Dios. También puede ayudar a fortalecer la fe en Dios y recordando la evidencia que hay en su existencia a través del mundo creado por Él. El mundo lo ha creado Él. Finalmente podemos aplicar esto en nuestra vida a través de una actitud de gratitud y de admiración hacia el Creador. El contemplar la creación podemos recordar que todo lo que nos rodea señala a un Dios amoroso y poderoso y que nos ha creado con un propósito. Y debemos sentirnos agradecidos y ser conscientes de que tenemos la capacidad de reconocer su grandeza a través de la creación. Porque al mirar a nuestro alrededor, cada flor, cada estrella, cada soplo de viento nos recuerda que no estamos solos en este vasto universo. Y por eso detenemos de considerar la sabiduría de un creador que decidió
de manifestarse a través de su creación. En este momento de contemplación encontramos no solo evidencia de su existencia, sino también un profundo sentido de conexión y propósito de nuestra vida. Es un recordatorio hermoso de que cada día es una oportunidad para reconocer y agradecer a aquel que nos ha dado la vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Es importante, hermanico mío, de este versículo, porque también por medio de la Escritura Dios se revela, escuadrina las Escrituras porque vosotros os parece que en ella tendréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39 es un llamado a examinar las Escrituras con determino. Escuadrinar significa estudiar las Escrituras con minuciosamente, con poco a poco, escrutarla, estudiar la Escritura poco a poco, minuciosamente, y trata de descubrir su verdadero significado, porque la razón por la que debemos hacer esto es para encontrar la vida eterna. Muchos creen que la vida eterna se encuentra en la Escritura, así como el testimonio de Cristo, pero ¿por qué es tan importante la vida eterna? ¿Cómo podemos encontrarla? Porque la vida eterna se refiere, hermano mío, a la existencia continuada, interminable, que nunca termina. Es una vida libre de dolor, de sufrimiento y de muerte y de tristeza. La vida eterna es una vida libre de dolor, libre de sufrimiento, libre de muerte y libre de tristeza, porque la vida eterna no solo es una vida sin fin, sino una vida llena de presencia de Dios. En otra palabra, la vida es eterna, es una relación eterna con Dios, porque la Biblia nos dice que esta vida eterna solo puede ser encontrada en medio de Jesucristo. Cuando habla de escuadrinar o de estudiar las Escrituras, es de las mayores bendiciones que tenemos como creyentes. A través del estudio de la Biblia podemos acercarnos a Dios y a Jesucristo. Podemos encontrar consuelo en los momentos difíciles, podemos tener sabiduría en los momentos de confusión, podemos encontrar por medio de la palabra dirección en los momentos de incertidumbre, y a buscar a la Escritura podremos encontrar el camino hacia la vida eterna y una comprensión más profunda de nuestro Creador. Es importante de entender en que el simple hecho de escuadrinar las Escrituras nos garantiza la vida eterna. Pero Jesús dijo a los fariseos, hermanico mío, que él no escuadrina las Escrituras, pero no reconoce que apuntabas a él. No les reconocía a él que le apuntaba. Por eso, escuadrina las Escrituras es solo el primer paso del camino hacia la vida eterna. Es necesario aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal y recibir su regalo, que es la vida eterna. Como dice Juan 3:16, amó Dios tanto al mundo que dio su único Hijo, para que nadie perezca, pero que tenga la vida eterna. ¿Cómo podemos aplicar Juan 5:39 en nuestra vida de cada día? Primero, debemos establecer un tiempo diario para estudiar la Biblia, hacerlo, y podemos profundizar nuestra relación con Dios y descubrir la vida eterna, que se encuentra en Cristo, claro. En segundo lugar, debemos asegurarnos de nuestras acciones y pensamientos que esté en línea con la voluntad de Dios, que tiene que estar alineada con la voluntad de Dios, nuestras acciones y nuestro pensamiento, tal como se indica en las Escrituras. Finalmente, debemos recordar que la vida es eterna, no solo se puede encontrar en Jesucristo. Ninguna cantidad de estudio o conocimiento de la Biblia nos dará la vida eterna si no recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Escuadrinar la Escritura es importante en nuestra vida cristiana. Te permite de conocer a Dios y descubrir la vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Cómo puedo aplicar Juan 5:39 nuestra vida? Podemos establecer una relación más profunda con Dios y comprensión más completa de su plan para nuestra vida. Tenemos que tener una nueva mirada sobre las Escrituras. A veces
el mero acto de abrir la Biblia puede parecer un hábito más que buscar, genuina, pero este esfuerzo vale la pena. No hacer reflexionar sobre lo que leemos puede convertir la letra muerta en algo vibrante y real. Es como que quitarte el polvo de un viejo libro. Es una estrategia. Cuando comenzamos a escuadrinar, descubrimos la joya de la verdad, que puede transformar nuestra vida. Así que en lugar de solo leer por leer, preguntando, ¿qué me dice de esto sobre la vida y sobre mi relación con Dios? Es la clave para nutrir nuestra alma y acercarnos a la vida eterna que anhelamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es importante, hermano mío, por eso es importante, por medio de la Escritura tenemos que escuadrinarla, porque la revelación escrita es completa, abarcando todos los hechos de lo que concierne a Dios, lo que contiene consciente de Dios y de sus planes de salvación con la humanidad y otros muchos detalles, también por medio de Jesucristo, porque el libro de Hebreos 1:2 dice, en estos posteriores días no ha hablado por el Hijo, hermano, no ha hablado también por su Hijo Jesucristo, porque Juan 14:9 dice de esta forma, Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto al Padre. Lo que me ha visto al Padre. ¿Cómo puede decir tú, muéstrame el Padre? Si me ha visto a mí, has visto al Padre. Por eso que el libro de Juan 14:9 es uno de los versículos más significados y impactantes de la Biblia, en que podemos ver cómo Jesús explica a sus discípulos que la naturaleza de su relación con su Padre Celestial en la conversación que tiene con Felipe hace que una afirmación que cambie la forma que sus discípulos lo vean en Él y a Dios. En Él ve a Dios Padre y a Jesucristo el Hijo. Es una afirmación que puede ser difícil de entender, pero si lo analizamos determinadamente, nos dará una visión completamente nueva sobre la relación que tenemos con Dios. Conociendo a Jesús, conocemos al Padre. Por eso que dice a Felipe, el que me ha visto al Padre. Esta afirmación es verdaderamente asombrosa, especialmente la combinación con lo que dice a otro pasaje de los Evangelios sobre la relación con Dios. Por ejemplo, Juan 10:30, estamos delante de otra frase que Jesús se describe a sí mismo. Yo y el Padre somos uno. Además, Jesús también le dice a su discípulo, a Juan 14:7, si me hubiera conocido, también conocería a mi Padre. Es tremendo. Jesús está diciendo que para conocer a Dios necesitamos de conocer a Él primero. Porque sucede esto. Primero, porque Jesús es la imagen visible de Dios en la tierra. Segundo, porque Jesús es una extensión de Dios y Él está conectado con Dios de tal manera que lo que hace y dice Jesús es lo mismo que el Padre quiere que hagamos y digamos. ¿Alguna persona puede tener duda con respecto a esta afirmación de Jesús? ¿Cómo puede ser que viendo a Jesús veamos a Dios? ¿Qué pasa con todas las imágenes de Dios como una fuerza invisible en el universo? Si bien son preguntas importantes, las respuestas radicales de la naturaleza misma de Dios, que no se puede ver, pero su existencia puede sentirse y comprenderse en el amor, la justicia y la misericordia que Jesús muestra en su vida. Por eso, que Juan 14:9 nos enseña una verdad fundamental. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Para muchos de nosotros, esta afirmación puede cambiar nuestra comprensión de nuestra fe. Podemos estar concentrados a seguir los mandamientos, la enseñanza de la ley, y que no olvidarnos que la relación amorosa que Dios quiere tener con nosotros, si podemos acercarnos a Jesús y entender cómo es su amor, es como se relaciona con Dios y podemos cultivar una relación más profunda con nuestro Padre Celestial. Y podemos aplicar ese versículo, hermano mío. ¿Cómo? Primeramente, mucha vida y de muchas maneras podemos aplicarlo. Primeramente podemos orar y pedir a Dios que nos muestre a Jesús de una manera más profunda. Podemos leer los evangelios y tratar de relacionar con Jesús como una persona real que amaba
y sufría como nosotros. Jesús amaba, pero también sufría como nosotros. Y podemos también imitar a Jesús en nuestro caminar diario, tratando de manifestar la bondad, la misericordia y la compasión que Él demostró constantemente en la tierra. Incluso es una afirmación fuerte y poderosa que puede transformar nuestra relación con Dios si la comprendemos y la aplicamos en nuestra vida diaria. Y si podemos conocer verdaderamente a Jesús, podemos conocer a Dios. Jesús es la imagen visible de Dios. Él y su amor sirve de vehículo entre la humanidad y Dios. En lugar de ver a Dios como una fuerza invisible en el universo, podemos entender que está presente en nuestro mundo a través de Jesucristo y de su amor. Por eso, conociendo a Jesús, a través de Jesús conocemos a Dios. Es un bello versículo, hermano mío, que nos recuerda que al mirar a Jesucristo visualmente o alumbramente, el corazón de Dios. Cuando vemos a Jesús, vemos el corazón de Dios, su amor, su compasión y sacrificio. Son claras la manifestación de una divinidad que no se limita a ser una fuerza distante, sino que anhela una relación cercana con nosotros, que cada vez que abrimos nuestra vida y a su enseñanza descubrimos un camino más profundo hacia el amor del Padre transformador. Así nuestra experiencia de fe en un dulce encuentro con la divinidad. Aleluya. Qué bonito. Pero la revelación escrita, hermano mío, la revelación escrita y completa va abarcando todos los hechos. Por eso hay que hacer una diferencia entre la palabra escrita, que es la Biblia, y la palabra viviente, que es Cristo. En Él no solo se revela el poder de la sabiduría de Dios, sino también su amor, su bondad, su santidad y su gracia en el nombre de Jesús. Por eso que nadie ha visto jamás a Dios, el único Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Porque la Biblia, hermano mío, como palabra de Dios, aunque las Escrituras fueran escritas por más de 40 autores, en el periodo más de 1600 años, la Biblia es un libro entre sus autores que fueron reyes, hombres de Estado, filósofos, médicos, campesinos, pecadores, agricultores, etcétera, etcétera, y vieron diferencias culturales en un tiempo diferente, pero la Biblia muestra una continuación en todos los temas, desde el principio al fin. De esta continuación atribuida a la guía del Santo Espíritu, hay dos evidencias claras que muestra que, a pensar que fue escrita por hombre, muestra que es la palabra de Dios. Es una evidencia eterna, hermano mío. Por eso que la Biblia, hermano mío, declara por sí misma de ser la palabra de Dios. Porque Josué 1:8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que el día y la noche meditará en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que está escrito en él. Porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra siempre permanecerá. Una evidencia eterna. La palabra, hermano mío, es inextinguible en su manifestación de la verdad. Capta la obra de Dios desde el principio al fin. Lo que los autores de la Biblia escribieron han sido nunca contradichos, pero por exteriores descubrimos los antiguos escritores de la Biblia se hayan completamente adaptado a la nueva situación. Aleluya, a una nueva situación. Por eso que la Biblia también nos ilumina, trae iluminación en una acción específica del Espíritu, por lo que llegamos a la comprensión de la Escritura. Entonces le abrieron el entendimiento para que comprendiese la Escritura. Y también este ministerio despertador del Espíritu puede ser obstruido por dos cosas: por el pecado. El Dios de este siglo enciegó los entendimientos de los incrédulos para que no resplandezca a la luz del Evangelio. El segundo, en que una de las traducciones originales, en que el corazón le envolvió la gracia del pecado,
la grasa del pecado, y por esto había efecto de la eliminación, no podía haber efecto de iluminación por la grasa del pecado, y así el entendimiento quedará ciego. Por eso, y la segunda cosa que puede impedir la luz es por falta de espiritualidad, de manera que yo no puedo hablarlo como espiritual, sino como niño en Cristo, porque la carnalidad es un impedimento para entender la verdad espiritual, porque el Espíritu seguiría enseñando después que Jesús se marchase, y esto impide que la luz del Evangelio entre en nuestra vida, el pecado y la falta de espiritualidad, porque la grasa del pecado envolvió el corazón para que nos reciba la luz del Evangelio. Pero también la inspiración viene por medio también de la Biblia, porque la influencia, hermanos míos, la influencia sobrenatural de Dios sobre los autores, profetas, reyes, apóstoles, que le capacitó, usaron su facultad específicamente y su distinta personalidad para que escriban sin error la verdad divina. Porque según el Timoteo 3:16 dice, todas las escrituras es inspirada por Dios. La palabra inspirada viene de la palabra teopenosto, que significa soplada por Dios. En griego se dice teopenoto, que significa soplada por Dios, afirmando ser la respiración consciente de Dios sobre el hombre, el cual capacita para dar expresión a la verdad. Por eso que segunda de Pedro, Éxodo, y segunda de Pedro, capítulo 3, la Biblia no procede del nombre, ni tampoco del nombre que construye en cuanto de la infalible y autoridad. No, sin embargo, la Biblia es dada a través del hombre como medio, como un instrumento. De aquí que los hombres natural hicieron falsa teoría de la inspiración, porque teoría falsa sobre la inspiración hay. Inspiración natural dice que no existe el elemento sobrenatural de los autores humanos, solo fueron autores geniales. Inspiración mecánica dice que Dios dictó a los hombres sin utilizar su facultad ni personalidad. Inspiración parcial dice que solo alguna parte de la Biblia fueron inspiradas. Inspiración de conceptos, solo fueron inspirados las ideas, pero no las palabras. Pero la inspiración plena y verbal es la doctrina verdadera. Significa que cada palabra verbal y toda ella está llena, fueron inspirados, incluido del error, porque el Espíritu Santo eligió las palabras respetando la personalidad del autor. El Espíritu Santo es la voz que habla a través de los salmos, a través de los hebreos, a través de los profetas. Ella no atestigua lo mismo que el Espíritu Santo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su corazón y en su mente la escribiré. Eso lo dice en el libro de Jeremías 31:33. Porque, por tanto, siendo Dios mismo a través de los profetas, la ley y los salmos, la palabra es infalible y sin error. Porque Juan 10:35 dice de esta forma, dice, se llamó dioses aquello a quien vino la palabra de Dios. La escritura no puede ser quebrantada, porque eso muestra una afirmación interesante y profunda de Jesús al referirse a aquello que la palabra de Dios vino. ¿Quién son estos dioses? ¿En qué sentido podemos llamarlo así? En primer lugar, es importante de entender en cuanto al contexto en que Jesús hace esta afirmación. Está hablando con los fariseos, quien le pregunta si es el Mesías, y Jesús le responde diciendo que su obra habla por sí sola, y aquello que no cree en él no son sus ovejas. A continuación se refiere a aquello que tiene la palabra que de Dios vino como dioses, que no se refiere a Jesús como esta expresión. Alguno interpreta que se trata que los líderes religiosos de la época quieren hablar que han recibido el mandato divino de interpretar la enseñanza de la Escritura a la gente.
Pero otro, en cambio, cree que se trata de los profetas y de los escritores bíblicos quienes recibieron directamente la palabra de Dios y la transmitió a través de sus escritores. Tampoco, sea como sea lo que Jesús quiera afirmar como expresión, es que aquello a quien la palabra de Dios vino tiene un estatus especial, ya que fue elegido por Dios para llevar su mensaje al mundo. Y lo más interesante es que Jesús añade que las escrituras no pueden ser quebrantadas, lo que surge que esta palabra tiene un valor absoluto y no puede ser contradicho. Porque entonces, ¿y cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? En primer lugar, es importante recordar que todos tenemos la potencial de ser dioses, en el sentido que podemos ser portadores de la verdad divina. Cualquiera que los profetas, los líderes religiosos de la época de Jesús, nosotros también podemos recibir la palabra de Dios a través de nuestra propia experiencia, y eso no hace difisional. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que esta verdad divina no será algo que podemos manipular o transgredir a nuestro entorno, el cual que la Escritura, la verdad de Dios, es inmutable y eterna, y debemos ser fieles a ella en todo momento. Por lo tanto, debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con los valores y mandatos que se nos ha transmitido a través de las Escrituras y de la enseñanza de Jesús, a través de ser portadores de esta verdad divina en todo lo que hacemos y decimos. Por último, es importante reflexionar sobre la relación que tenemos con la palabra de Dios. Tenemos que valorar lo suficiente como para considerarla inquebrantable. Estamos dispuestos a aceptar su mensaje, aunque a veces puede resultar difícil o contracultural. Estas son preguntas importantes que debemos hacer a nosotros mismos a medida que vamos profundizando en nuestra relación con Dios y con su palabra. Porque ese versículo habla de nuestra relación con la palabra de Dios, sobre nuestro potencial como portador de la verdad divina. Nos recuerda que las Escrituras es inmutable y si debemos ser fieles a ella, en todo momento tenemos que ser fieles a las Escrituras. Eso nos anima a ser conscientes de nuestra responsabilidad como portador de esta verdad. Y que Dios nos ate con un lazo divino a esta palabra, a este pasaje, porque Jesús nos invita a considerarlo con lo sagrado de la palabra de Dios y a la luz que emana de ella, y a través de su mensaje somos llamados no solo a recibir la verdad, sino que tenemos que vivirla con amor y autenticidad. Cada uno de nosotros tenemos que abrazar esa verdad divina, puede convertirse en un faro de esperanza, de guía para quien nos rodea. Es un hermoso recordatorio de que igual que aquellos que recibieron la palabra en el pasado, estamos incluidos en este plan divino y tenemos la responsabilidad de reflejar esa luz a las personas que viven en este mundo oscuro, en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria y el poder es para ti, Señor. Por eso, hermanos míos, tenemos que hacer cuidado lo que decimos, lo que hacemos, porque es importante y tenemos siempre que recordar esto, porque las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Tenemos que decir en Timoteo 2:15, ordena, usa bien la palabra, lo cual implica investigar, y la aplicación de textos sagrados, los diferentes métodos de interpretación ha producido la diferencia entre las escuelas previllanas, las primeras escuelas que creemos que la iglesia sea raptada antes de la tribulación, y otro dice que cree que el rapto será después de la gran tribulación. ¿Qué punto de vista? No puede ser todo correcto. Por esto es primordial tener un sistema hermenéutico que determine el significado de la palabra de Dios. Existen dos métodos opuestos: la interpretación aleógica, que este método, el valor histórico, es negado o ignorado, que enfatice, se pone enteramente sobre un sentido
secundario, de manera que la palabra es un evento original, tiene poco significado, así que comete grandes errores de tal lugar o de tal suerte de especulación de las fantasías del expositor relajado y significado literal del texto. Y esta interpretación literal, que se puede demostrar que la Iglesia primitiva, su interpretación de las Escrituras literal, esto es profetizado por el profeta Joel, y eso es el enfoque literal descarta de la figura de dicción, símbolo, aleológica, tipo, cuando la naturaleza del texto así requiere, por ejemplo, las palabras. De ahí principio para la correcta interpretación. Cada texto tiene que ser tomado a la luz del contenido total de la Escritura para que la Biblia no se contragia, y asimismo el contexto de aquel exponer el texto a considerar el contexto inmediato que ayudar al lector a comprender el significado del versículo y adopta la aplicación que todas las Escrituras inspiradas por el Dios y útil para enseñar, para corregir, para destruir, para instruir en justicia, a fin que el nombre de Dios sea perfecto internamente, preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es para el creyente en el sentido que es útil para enseñar, pero todas las Escrituras van dirigidas a los creyentes. Hay parte de las Escrituras que solo va dirigida a los judíos y a los gentiles, pero al que vaya dirigida a la Iglesia es útil. Lo que vaya dirigido a la Iglesia es útil porque está saturada de valores morales y espirituales. Pero tanto tenemos que hacer una diferencia entre la aplicación primaria, es hecha cuando un pasaje de las Escrituras es reconociendo a quién va dirigido, está la aplicación secundaria, que hecha cuando se reconoce un pasaje de las Escrituras, no es directamente aplicable de cierta persona o pueblo, pero enseñanza moral y espiritual que sí son aplicables. Ejemplo, Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, no puede tener una aplicación primaria, pero los creyentes por este pasaje tratan de restauración del pueblo de Israel, pero si podemos darle una aplicación secundaria para enriquecernos en su verdad moral y espiritual, luego, conteste la ser acercada, interpretada, hay que recurrir a una buena y diegésis aplicación de la ley y interpretación. Y luego podemos ver el canon de la Biblia, la mayoría del editorio asegurar que todos los libros del Antiguo Testamento fueron coleccionados por Esdras, siglo V a.C., más tarde fueron reconocidos por el sínodo de Jamnia, año 90 después de Cristo, y la formación del canon del Nuevo Testamento fue el concilio de Cartago, año 297 después de Cristo, donde se enumeró y reconoció los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Hasta aquí el tema de hoy. Hemos hablado de la interpretación, hemos hablado de las Escrituras bibliológicas. La próxima vez, hermanos míos, hablaremos con la voluntad del Señor de la divinidad, si Dios lo permite. Hasta aquí nuestro programa, tema bíblico. Perdonadme si ha habido cosas que no he podido pronunciar bien, o si he dicho una palabra mal dicha, le pido perdón. Que Dios os bendiga, y creo que eso se va a traer, os va a aclarar sobre la pregunta que tenéis en vuestra mente, y creo que hemos visto ese tema juntos para que podamos ser claros qué es lo que es esto, qué es lo que es lo otro, y la palabra no puede estar con error. La palabra es verdadera, inspirada por Dios, y es Dios que sopló a las personas para que lo escribieran. Aleluya. Hasta aquí nuestro tema bíblico de hoy. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes, y os digo al próximo programa. Bendiciones para todos. Shalom.
Thank you.